A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos la oportunidad de presentarnos una vez más ante nuestros amigos y hermanos a través de su programación Declaración al Día. En este día, en esta ocasión, queremos presentar ante ustedes aquello de lo cual está escrito en el capítulo 13, versículo 16 y versículo 18 del libro de Apocalipsis, donde en estos versículos nos menciona sobre los 666, y queremos traer sobre ustedes la interpretación correcta sobre esta escritura. Y para ello pues vamos a leer comenzando desde el versículo 16 al versículo 18 del capítulo 13 de Apocalipsis. Y nos dice así: y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiera una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiera comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella es 666. Entre estos versículos que hemos leído, es importante que elaboremos sobre varias cosas. El tema que nos vamos a tocar hoy es sobre el simbolismo de los 666. Pero en los versículos que también estuvimos leyendo, habla también sobre la bestia y su número. Y es importante que entendamos primero también quién es la bestia. Para poder entender el número, pues también es importante que entendamos quién es la bestia. Y para ello pues también vamos a dar una breve declaración sobre qué es la bestia. No quién es, sino qué es la bestia. Por la razón de que hay un gran segmento que dicen quién es la bestia y no qué es la bestia. Hay una diferencia. Y en esta ocasión que vamos a elaborar sobre qué es la bestia, para luego dar la interpretación sobre el número de los 666. Si hacemos esto en forma de pregunta sobre qué es la bestia, preguntamos esto al mismo personaje que habló con Daniel en el capítulo 7 del libro de Daniel, y nos dice muy claramente que las bestias simbólicas de las profecías son reinados, o sea, estructuras de poder humano que para estas fechas la historia registra como imperios universales que en sus respectivos tiempos controlaron a la humanidad. Esta información nos declara los nombres de las 4 bestias de las que habla Daniel, siendo la cuarta la misma que ve Juan en el libro de Apocalipsis en el capítulo 13. La primera es Babilonia, los medos y persas la segunda, la tercera Grecia y la cuarta Roma. Las 3 primeras ya han quedado atrás en la historia, pero la última está en pie de acuerdo a lo profetizado de que permanecería hasta que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Daniel capítulo 7, versículo 27. La historia del Imperio Romano cubre ya para estas fechas un periodo de aproximadamente 22 siglos, durante los cuales ha experimentado varias metamorfosis, o sea, varios cambios, de acuerdo exactamente a la descripción profética, incluso incluyendo lo del cuerno pequeño, con ojos de hombre y una boca que habla grandezas. Daniel capítulo 7, versículo 8. La explicación de este aspecto del tema es muy amplio, o sea,
hablar sobre la bestia y también tratar sobre el cuerno pequeño, que a sus respectivos tiempos estaremos elaborando también sobre esto. Pero lo que para la fecha presente podemos señalar con certeza es la realidad innegable de que no solamente el sistema religioso universal de la actualidad es descendiente del imperio mencionado, o sea, del cuarto imperio de Roma, sino aún también el sistema político que gobierna a las naciones de este presente tiempo. Y esto es precisamente a lo que la palabra de Dios llama como la Babilonia del Apocalipsis, que está condenada para caer, y de cierto caer ya muy pronto, arrastrando con ella multitudes que han caído en su trampa de confusión, o sea, marcadas con el número de la bestia, el número simbólico del 666. Ahora, entrando a lo que nos ocupamos en esta ocasión, en esta declaración, ¿qué es la marca 666? Para poder entender cuál es la marca de la bestia, es lógico que primero hay que saber quién o qué es la bestia. Así que, habiendo hecho una explicación breve sobre qué es la bestia, imperios que cada uno en sus respectivos tiempos controlaron las civilizaciones presentes, sistemas que controlaron cada uno en sus respectivos tiempos, como lo fue Babilonia en su tiempo, los medos y los persas, Grecia y Roma y sus diferentes metamorfosis que ha tenido a través de los siglos. Empezando con fijarnos primeramente qué es lo que significa el número 6. ¿Qué significa el número? Repetidamente 3 veces. Al escribirlo puestos por sus respectivos valores, encontramos que forman una pirámide, que de acuerdo con cualquier libro de texto de los estudiantes de leyes, describe que esa es la forma invariable del gobierno de autoridad de hombre, donde obligadamente los muchos están en la base de la pirámide, la que a medida que va creciendo, se va agudizando hasta llegar a la cúspide donde un solo hombre, y podemos llamarlo así, un solo hombre grande, ejerce potestad y se enseñorea sobre los demás. Para entender esto, podemos también mirarlo en una manera un poco más amplia, leerlo en el libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 25. Ahí el Señor da una declaración y una desaprobación de este sistema, donde el Señor aconseja a los apóstoles de que no se rijan conforme se rigen el gobierno, o conforme se rige el sistema de afuera, porque el sistema de afuera dice que los que son más grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así. Inclusive tengamos en mente que el número 7 es el número perfecto y por tanto es el símbolo de la presencia de Dios. El 6 está automáticamente, a causa de su valor, debajo del 7. En los Salmos se nos dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles. El Salmo 8, versículo 5. El 6 se presenta repetido para hacernos entender que el hombre, pues es el número de hombre. Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, no puede gobernarse sino únicamente en la forma de una pirámide. En cambio, Dios no necesita esa estructura de gobierno para gobernar, y a la vez en forma enfática prohíbe que su iglesia use esa forma de autoridad de hombre, señalando a la vez que su iglesia es un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, y que no puede ser una estructura de organización política religiosa, pues es por medio de esta estructura política religiosa, por medio de las cuales el hombre controla las demás mentes y así reemplaza a la mente de Cristo, que es la que imperativamente debe de haber en y de guiar a cada uno de los verdaderos cristianos seguidores del Señor. En la primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 1 al 3, y en la tercera carta de Juan,
en el versículo 9 y en el capítulo 12, versículo 5, y en la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16, nos habla precisamente de esto, de que los verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo tenemos que ser guiados solamente por la mente de Cristo, influenciados por nuestro Dios. En resumen, la marca de la bestia es la influencia del sistema en la mente donde no está la mente de Cristo. Y así, el Dios de este siglo, o sea, de este sistema, que es Lucifer, controla los entendimientos, a resultado de lo cual se hace manifiesto quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Y para ello nos lo dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 10. Y también el apóstol Pablo lo señala en el capítulo 4, versículo 4 de la segunda a los Corintios. Las escrituras nos hacen ver muy clara y sencilla la explicación de las cosas. Inclusive nos declara quién es la imagen de Dios. Y nos presenta con ello la alternativa para que el que entiende las cosas se examine y vea cuál imagen está en realidad adorando. La imagen de Dios, que es Cristo mismo, o la imagen de la bestia, que es, a resumida cuenta, el príncipe de la potestad del aire. Y para ello lo podemos mirar en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, que es también el mismo Satanás. Pues de acuerdo con la profecía, él es el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. O sea, es el mismo anticristo, que a la misma vez, haciéndose parecer Dios, se ha sentado en el templo de Dios, que es la iglesia de profesantes cristianos en todas las edades y en todos los lugares, haciendo que se desprecien, se odien, se maldigan, se condenen y aún se maten los unos a los otros. Y todo esto lo hacen supuestamente en el nombre de Cristo, pero no del verdadero, sino del Cristo impostor, que es precisamente el anticristo, que es el diablo, Lucifer, que es Satanás. Y a la misma vez también sus instrumentos ciertamente han sido y son muchos, pero él no es un hombre. Es el personaje caído que, habiendo sido echado de la presencia de Dios en el tercer cielo, se le ha dado poder para que encabece el sistema en el primer cielo. Y esto con el propósito ya señalado anteriormente, o sea, de turbar las mentes del pueblo de Dios, de que pruebe a los moradores de la tierra para que se conozca quiénes son en realidad los verdaderos hijos de Dios. Miremos y consideremos que la terrible marca de la bestia no es una fantasía que ha de venir en un tiempo ilusorio, sino una espantosa realidad que ha estado y está el día presente, o sea, en este tiempo, está y ha estado siempre, pero se ha manifestado en una manera más amplia y más descarada del tiempo de la era de la gracia hasta nuestros respectivos tiempos. Y que también entendamos de que no es un sello literal, ni tiene que ver con el estómago, o sea, de vender y comprar. Es una advertencia simbólica y espiritual que tiene que ver nada menos que con la salvación o la perdición del alma humana. Son 6 veces las que se menciona esta terrible advertencia en el libro de Apocalipsis, y todas las veces confirma y señala la verdad escrita. Para ello damos algunos textos bíblicos para que a cada uno de nuestros hermanos que estuviesen de estarnos escuchando y desearan más información sobre ello, pudiera leer también los diferentes textos escriturales que vamos a citar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Y también Primera de Juan capítulo 4, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 22. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Isaías capítulo 14, del versículo 4 al 20. Ezequiel
capítulo 28, del versículo 12 al 19. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 al 11. Apocalipsis, capítulo 15, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 2. Y también el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 20. Estamos dando este número de textos bíblicos porque el tiempo en sí es corto, pero lo mencionamos para que a cada uno de nuestros hermanos y amigos que tengan de estar escuchando, tome nota de ello y se den su tiempo y lean cada uno de los versículos para comprobar lo que aquí hemos estado señalando. Ahora, la aplicación literal. Para beneficio de nuestros hermanos que tengan de estarnos escuchando, que después de que hayan leído cada una de estas citas escriturales, que a la misma vez no pudieran entender en qué consiste la marca de la bestia, vamos a dar a continuación y a la misma vez para entrar al punto de la finalización de este estudio, a explicar la sencilla pero terrible advertencia divina en la vida de cada uno de nosotros, hijos de Dios, como seres humanos. Al principio de cuentas señalamos lo que ya todos los conocedores de la palabra de Dios sabemos, y esto es que todo el que vive en el pecado no puede tener parte con Cristo en su gloria, porque la palabra de Dios nos dice que sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Pero consideremos ahora la vida de los que, habiendo conocido al Señor, viven desde entonces una vida moral apartada del mal, pero sujetos o atados a una organización religiosa. No importa qué tan buenos hayan sido en sus principios los intentos de los fundadores de esa estructura, sea de pocos miembros o de millones, sea de pocos años o de muchos, o la más antigua, la operación es siempre la misma. En forma pues más sutil, al transcurso de los años, el cristiano inconscientemente va poniendo más y más sus ojos en el grupo y por lo consiguiente también en sus ideas y tradiciones, justificándolo ciertamente según él en la palabra de Dios, hasta que llegue el día en que piensa, cree y siente que su grupo u organización religiosa, a la cual llama su iglesia, es la representante exclusiva de la divinidad y por lo tanto entonces se siente con autoridad y derecho de juzgar y aún condenar a todos los que no reconocen ni sujetan a la estructura política religiosa que él considera que de cierto es la representante de Dios en la tierra. Ya no puede creer que Dios puede salvar a otros que no creen exactamente como él y que no pertenecen a su religión. Su mente, así ya turbada, está ahora en condición de aceptar el consejo de sus superiores, que le ordenan que a fulano y a mengano, y si tiene permiso para amarlos, los ama, pero si no tiene permiso, no los ama. Está autorizado para que los desprecie y los maldiga y aún los mate, porque en esta forma está supuestamente él haciendo servicio a Dios. Y así viviendo una vida cristiana en su corazón y en su mente, no está ya la marca de Dios, que es el amor, sino la marca de la bestia, que es el orgullo religioso y por lo consiguiente el odio. Y así caminan muy confiados según él o ella, pero engañado, adorando inconscientemente la imagen de la bestia y marcado con el número de su nombre, que es el 666. Ahora multipliquemos esa organización por cienes y esos cristianos por millones, y encontraremos a un mundo entero envuelto en una horrible confusión, de la cual precisamente el Señor está hoy sacando a los que son suyos, pues así lo dice el Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, dándonos la advertencia diciendo: salid de ella, pueblo mío, o sea, de la Babilonia, de la confusión. La pregunta nos asalta nuevamente: ¿quién es su pueblo? A los que la misma palabra de Dios nos mueve
a contestar: aquel que habiendo creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, ahora por amor y obediencia a Él, o sea, a nuestro Dios, hace justicia y ama a su hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. No nomás ama al hermano que está junto con él, sino también al que no está con él. Pero no termina ahí, sino que también bendice y ama aún a los que lo maldicen. Y no nomás los que lo maldicen, sino aún también a los que lo persiguen. Porque como tiene la mente de Cristo, hace precisamente como ordena y manda a su Señor, no importando el precio que tenga de pagar por esa obediencia. Obediencia solamente a nuestro Dios. Este tema, claro que es interminable porque penetra a la misma eternidad. Es el mensaje del último tiempo, el mensaje del Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. O sea, el mensaje del amor que no termina, por la sencilla razón de que Dios mismo es el amor, y en ese fundamento ha edificado precisamente a su iglesia, su esposa, la cual viene pronto a levantar. En este tiempo en que estamos viviendo, que son los días del tiempo del fin, el Señor ha estado obrando universalmente en una forma maravillosa y ha estado despertando y dando a luz a miles y miles de sus hijos para que reciban revelación y dejen ya de estar mirando a los hombres y dejar mirando a sus respectivas organizaciones o sus respectivos corrales. Y miren al único que necesitamos mirar para ser salvos, y es a nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente que el diablo ha presentado esta marca infernal como una fantasía de ópera para el futuro, pero la realidad está a nuestro alrededor y es innegable, y está arruinando hoy en día a miles y miles de cristianos sinceros pero engañados. Por lo tanto, no nos queda otra sino seguir pidiendo a nuestro Dios que nos ayude para poder continuar y extendernos más y más en este misterio de lo que es para muchos misteriosa la marca de la bestia, con el número de 666. Sino sacamos a conclusión que la marca de la bestia es aquel que odia a su hermano. El que odia a su hermano, el que desprecia a su hermano, está en muerte. Nadie puede caminar con Dios, ni estar marcado con Dios, si no está libre del odio. Porque en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios, y por lo tanto está marcado con la marca de la bestia. La bestia es, dijimos, es el sistema político religioso, o sea, más bien, la bestia es la civilización presente. El número simbólico es aquellos que se dejan controlar y gobernar por el sistema político religioso, donde los más grandes ejercen potestad y por lo tanto los más de abajo reciben órdenes de los más grandes para enjuiciar a los que no pertenecen a su lugar, a los que no pertenecen a su corral, y por lo tanto les prohíben que tengan amistad, les prohíben que le hablen a tal hermano, le prohíben que no visite tal congregación, les prohíben que no escuchen ciertas cosas, les prohíben, etcétera, etcétera, etcétera. Y una demostración de ¿qué? De una marca simbólica en las mentes y en la mano derecha de aquellos que con toda sinceridad buscan agradar a nuestro Dios, pero engañados. Nuestro anhelo y nuestro deseo, como siempre, es que Dios nos ayude para entender esta marca simbólica del 666 y que Dios nos ayude para liberarnos de ella, porque es para nosotros una bendición caminar libres en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Los que caminan bajo la marca de la bestia
que no es algo que viene a futuro, sino es algo presente, algo en lo cual miramos un gran segmento entre nuestros hermanos que ciertamente anhelan, desean con todo su corazón amar al Señor nuestro Dios, pero el estar bajo esa influencia, bajo esa marca, no los dejan cumplir con el mandamiento nuevo. El mandamiento nuevo es, amados los unos a los otros. Este nuevo mandamiento que el Señor nos ha dado, no lo podemos cumplir si estamos bajo la influencia de este sistema político religioso y por lo tanto marcados con la marca de la bestia. Vuelvo a repetirlo: el que odia a su hermano está en muerte. Ahora, si reclamas que no tienes la marca de la bestia y te defiendes de que no tienes la marca de la bestia, pero desprecias, sientes celo, odio, rencor contra tu hermano que no piensa y cree como tú, ya estás marcado en tu corazón, en tu mente, en tus acciones, tu mano derecha, y por lo tanto en ti está la marca de la bestia. Reconoce y reconozcamos si estamos marcados con la marca de Dios o con la marca de la bestia. Si estamos reconociendo que estamos marcados con la marca de la bestia, todo lo que tenemos que hacer es clamar, pedirle a nuestro Dios, cambiar de actitud y que el Señor nos dé un corazón sensible, un corazón de carne para poder cumplir con el nuevo mandamiento. O sea, en esto conocerán las gentes que son mis discípulos, en que ¿qué? En que os amemos los unos a los otros. Y si tienes amor por tu hermano y por tu hermana que pertenece a otro grupo del cual no es parte de tu grupo, entonces estás bien y estás marcado con la marca de Dios. Pero si desprecias, enjuicias al que no está dentro de tu corral, estás bajo la marca de la bestia. Que la gracia del Señor sea contigo, deseando que esta declaración te sea para crecimiento espiritual. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.